Vamos a empezar una sesión nueva, Sura Al-Baqarah, aleyas 92 a la 103. Empezamos con una súplica. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, wa a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy vamos a estudiar aleyas 92 y 103 del capítulo de la sura, bueno, sura, capítulo es lo mismo, sura Al-Baqarah, el capítulo de la vaca. ¿Ok? Vamos primero a hacer la traducción palabra por palabra y vamos a comenzar aquí en la aleya 92. Ok, wa y laqad, ciertamente, ay, se me fue aquí. Wa y laqad, ciertamente, ja'akum, vino a ustedes, Musa, Moisés, bil bayinati, con pruebas claras, o con las pruebas claras. Summa, luego, atajadtum, tomaron, o tomasteis, en español, España, tomaron ustedes o tomasteis vosotros al isla, al becerro, min, de, ba'dihi, después, wa antum, y ustedes o vosotros, ¿ok? Y ustedes y vosotros, ¿ok? Zalimun, fueron injustos. Aquí tenemos estas palabras, atajastum, la raíz es alif, ja y dal, ¿ok? Esta palabra significa tomar, agarrar, ¿ok? Y también tenemos bilbayinati, que significa pruebas claras, y la raíz es ba, ya, nun. ¿Ok? Siguiente versículo tenemos aquí, dice, Wa'iz, y cuando ajazna, tomamos, misaqakum, su pacto, o en español de España sería vuestro pacto, refiriéndonos a ustedes, vosotros, ok, wa y rafa'na, y levantamos fawqakum, encima vuestro, o encima de ustedes, sobre ustedes, atura, atur, el monte Sinaí, ok, judu es el verbo tomar, ok, tomen, ok, o tomad en España, ¿no? Ma, lo que atainakum, dimos a ustedes, a vosotros, biquwa, con fuerza, wasma'u, y escuchen, qalu, dijeron, sami'na, oímos, wa asaina, pero desobedecemos, wa ushribu, y bebieron, fi qulubihim, en sus corazones, al-ishla, el becerro, bikufrihim, por su incredulidad. Qul, di, bi'sama, qué mal, lo que, ya'murukum, ya'murukum, les ordena, o este kum al final de la palabra es les, o sea, refiriéndose a ustedes, o en español de España sería os ordena, ¿no? A vosotros, bihi, en ello, y seguimos, imanukum, su fe, ¿ok? Y bueno, en español de España sería vuestra fe. In, si, kuntum, fueran, mu'minin, creyentes. Siguiente versículo tenemos, ul, di, in, si, kanat, fuera, lakum, para ustedes, o para vosotros. ¿Ok? Recordamos este cum, español latino de Latinoamérica, o bueno, Hispanoamérica, porque la otra vez estaba viendo que Latinoamérica está mal usada, bueno, ya, como le llamemos, ¿ok? En español, de acá, de este lado, en América, pues, ¿ok? Para ustedes, ¿ok? Y en español allá en España, para vosotros.
El hermano dice, Assalamu alaikum, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, Adaru, la morada. Ok, entonces ya me perdí. Así, si fuera para ustedes la morada, Adar, dar es un sinónimo de bait, manzil, casa, morada, ok, residencia, pues donde vas a vivir. Si fuera para ustedes la morada al-akhira, del más allá, inda con Allah, Allah, khalisatan, khalisatan, especialmente, exclusivamente, ok, min, aparte, o bueno, de, min dun, esto junto es aparte de, ok, nasi, aparte de la gente, fatamau, entonces deseen, al mauta, la muerte. In, si, kuntum, son, sadiqin, sinceros. Y tenemos la palabra khalisatan, la raíz es ja, lam, sod. Significa exclusivamente, ¿no? Especialmente. Ok, siguiente aleya. Dice, walan, pero nunca, esta palabra, yatam, estoy viendo aquí, ¿qué es esto? Yatamannau, yatamannauhu, pero nunca la desearán. Aquí este hu al final se refiere al mauta, ¿ok? Al mauta en árabe es masculino la muerte, ¿ok? Por eso dice hu y no dice ha, ¿ok? Pero obviamente en la traducción le ponen la, porque pues la muerte en español es femenino, ¿ok? Abadan, abadan es jamás, ¿ok? Bima, por lo que qaddamat, cometieron, o también en otros casos es como presentaron o hicieron, ¿sí? Lo que cometieron aidihim, sus manos, ¿ok? Después dice, Wallahu y Allah, alimun, conocedor, bidolimin, de los injustos. Wala y la, aquí no sé por, ay, debería estar azul, ¿ok? Porque la lama está aquí, la está en azul, aquí no, no se puso en azul, pero ciertamente es, equivale a la que está acá, ¿ok? Sí, es bien curioso, ¿no? En árabe solamente decir la ya significa ciertamente, porque es una, pues, partícula para afirmar, ¿no? Y ciertamente, tajid da nahum, los encontrarás. Ay, perdón, no es tají, es jim, ¿ok? Tajidanahum. ¿Ya vieron? Aquí el puntito está abajo, entonces es jim. Ok, wala tajidanahum. Y ciertamente los encontrarás. Y aquí en árabe tienen la palabra, o bueno, esta palabra que nosotros decimos en español, los, lo ponen al final. Entonces, en árabe es como decirlo al revés, ¿no? Y ciertamente encontrarás los, algo así, ¿ok? Ahrasa, los más codiciosos, nas, de la humanidad, ala, hayatin, por la vida, wamina, ladina, y de quienes, ashraku, asocian. Aquí esta palabra ahrasó, harasot, significa codicia o codicioso, ¿ok? Entonces aquí está la palabra está como en superlativo, ¿sí? Es como los más codiciosos. Así como cuando decimos akbar, también es como este patrón, ¿no? O sea, esta forma de decir la palabra con superlativo, ¿no? Entonces, kabir es grande, akbar, el más grande, ¿no? Entonces también lo mismo aquí, ahras es el más codicioso, o los más codiciosos, ¿no? Estamos hablando en plural. Y aquí vamos a desmenuzar esta palabra porque normalmente en árabe así pasa. Una sola palabra ya incluye muchos significados y se traducen ya en español como varias palabras. O sea, bueno, es maravilloso. Entonces, wa es ir. La, como les había comentado, es ciertamente. Ta, aquí es para referirse a tú, ¿no? Cuando el verbo empieza con ta, es porque estamos hablando en segunda persona, ¿ok? Singular en este caso. Gitana, bueno, aquí yo me sigo con mi hija, que
Lo pongo. No sé por qué imagino que el punto está aquí arriba, subhanallah. Jidda, Jidda es la raíz, es wow, jim, dal, ¿ok? Entonces, este verbo, wajada, significa encontrar, ¿ok? Entonces, y ciertamente tú encuentras o encontrarás. Esta na también es para afirmar definitivamente, o sea, ciertamente, definitivamente encontrarás. ¡Pum! A ellos los encontrarás, ¿no? Los más codiciosos. Ahorita en el tafsir, en la explicación, vamos a ver de qué se trata esto, ¿ok? Vamos a continuar. Dice, Yawaddu, ¿ok? Desearía ahaduhum, cada uno de ellos, o cada de ellos, uno de ellos, ¿ok? Lau, si yuammaru, yuammaru, si viviera, ¿ok? Alfa, 1000, sannatin, años. No sé si es una, no, no sé. Sanna, ¿ok? Años. Guamá, pero ni, huwa, eso. Vi, esta vi, el principio es siquiera, o en lo más mínimo, no, 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 no. Eso, aunque vivieran 1000 años, ni siquiera, o sea, siquiera, ¿ok? Um, Musahzihihi, lo libraría, minal adabi, del castigo. And que yu'ammara, vivirá, wallahu y Allah, basirun, todo vidente, o el que todo o sea, el que todo ve, ¿sí? Bima, de lo que ya'malun, hacen. Ul, di, man, quien, kana, sea, adduan, un enemigo, li, es para, que Jibrila, Gabriel, fa innahu, entonces ciertamente él, y aquí tenemos estas palabras, ¿ok? Y what do es amar, ¿sí? O desear, y aquí la raíz es wow, dal, ¿ok? Aquí también está la otra palabra, yuammaru, la raíz es ain, mim, ra, que significa edad. Significa edad, ¿no? Y en este caso el verbo es como dar, dar vida o hacer como que tenga más edad, ¿no? Entonces lo traducen como si viviera, ¿no? Si se le diera, ¿no? Más años, más edad, más vida, ¿ok? Y después aquí está la palabra bimusahzihihi. Esta, esta palabra tiene la raíz za, ha, ¿ok? Es una de las pocas palabras que en árabe tiene como raíz 4 letras. Normalmente la mayoría de las palabras en árabe tiene 3 letras, ¿no? Como raíz. O ya lo hemos visto, creo que esta es la primera que aparece en el Corán que estamos ahorita estudiando, que tiene 4. Igual si hay alguna otra, les diré, pero hasta ahora creo que, ¿ok? Y bueno, quiere decir como quitar, sacar. Entonces, aquí lo traducen como libraría, ¿no? Porque estamos hablando de un castigo. Entonces, cuando alguien te quita de ese castigo, te saca de ese castigo, es pues que estás siendo librado, ¿no? O sea, alguien te libra del castigo. Ok, vamos a continuar. Nazal lahu, lo reveló, ¿ok? Ala, esperen, no sé si estamos bien o... Ah, sí. Entonces, ciertamente él, ajá, Nazal lahu, lo reveló, ala, a qalbika, tu corazón, biiznillahi, con permiso de Allah, con el permiso de Allah. ¿Ok? Musaddiqan, confirmando, lima, para lo que, baina ya yadaihi, con ellos. Aquí puse entre paréntesis entre sus manos porque literal es lo que dice aquí. Vaina es entre y yadai es el plural de yad. Ok, yad es la mano y yadai es las manos. Entonces, sus manos. Em, ¿Cómo sería esto? Entonces, pues en árabe es una expresión. Cuando tú tienes algo entre tus manos es porque está contigo, tú lo tienes, ¿no? Entonces, aquí lo que se refiere, ¿no? Es que em, está confirmando lo que ellos tenían, ¿no? Con ellos.
Se refiere a la Torah y al Injil, ¿no? Al Evangelio también. ¿Ok? Judá y una guía, ¿ok? Judán y una guía, wa Bushra y buena nueva, minin para los creyentes. ¿Ok? Man, quien, Kana, sea, aduwan, enemigo, lillahi, para Allah o de Allah, wa y malaikatihi y sus ángeles, wa rusulihi y sus mensajeros, wa Jibrila y Gabriel, wa Micaela, esperen, Micaela y Miguel, ¿sí? Fa inna, entonces ciertamente, Allah, Allah, aduun, es enemigo, o es un enemigo, ¿ok? Lil kafirin, de los incrédulos. Digamos, aquí, walaqad, y ciertamente, ¿ok? Aquí quiero que, porque van a decir, hay muchas partículas que significan ciertamente, definitivamente, sí. Y esta, laqad, es ciertamente, pero para afirmar algo en el pasado, ¿ok? Entonces eso tal vez les ayude como para decir, ah, ok, entonces lo que sigue va a estar en pasado, ¿ok? Y ciertamente, anzalna, revelamos, ilaika, a ti, ayati, signos o versículos, bayinat, claros, wama, y no, yakfuru, descreen, bima, en ellos, illa, excepto, al-fasiqun, los desobedientes. Agua, acaso y no, kullama, cada que, ahadu, hacían, ahdan, un pacto, que nabadahu, lo rompía, fariqun, un grupo, minhum, de ellos, bal, no, aksaruhum, la mayoría de ellos, ok, la yu'minun, no creen, perdón, walama, y cuando ya ahum vino a ellos, rasulum, y aquí también, no sé por qué, otro pequeño errorcito del color. El primer error fue el otro que les había mencionado, que no sé por qué la palabra la estaba en azul abajo, no aparecía en azul la palabra ciertamente en español, pero bueno, solamente para que distingamos, ¿no? Aquí está en negro ellos y acá arriba no está en negro, pero el hum que está al final aquí de esta palabra debe de estar en negro, porque pues este hum es referente a ellos, ¿ok? Y cuando vino a ellos, ok, Rasulum, un mensajero, min indalahi, de con Allah, o de Allah, ok, Musaddikun, confirmando, lima, para lo que Mahum estaba con ellos, eh, Nabada, tiró, Parikun, un grupo, min aladina, de quienes, Utul Kitaba, fueron dados el libro, Kitaba Allahi, el libro de Allah. ¿Ok? Wara'a, detrás de Zuhurihim, sus espaldas. Ka'annahum, como si ellos. ¿Ok? Ka es como. Annahum, si ellos. ¿Ok? Hum, ellos. La ya'lamun, no supieran. Wattaba'u, pero seguían ma tatlu, lo que recitaban, ¿ok? Ashayatinu, los demonios, a la mulki, durante el reino. Habíamos dicho, ya hemos visto en Sura Al-Fatiha la palabra Maliki. Malik es rey, ¿no? El soberano. Decimos Maliki Yawmiddin, es el rey, el soberano del día del juicio. Aquí la palabra mulk es, pues obviamente también viene de o sea, de la misma raíz que es eh, como ser rey, ¿no? Entonces, este es el sustantivo mulk, el reino, ¿ok? Durante el reino, Sulaimán de Salomón. Guamá y no, Cafara descreyó, Sulaimán, Salomón. Walakina, pero, ¿qué? Ashayatina, los demonios, Kafaru, descreyeron. Igual, ninguna enseñaban a Nasa, a la gente, a Sihra, la magia, Wamá, y lo que,
unzila fue revelado a la malakain, a los dos ángeles. Am, aquí, bueno, ahorita lo voy a explicar, pero aquí significa la palabra dos, ¿ok? Incluye ya el número dos, porque en árabe existe el dual, que es un plural que se usa para dos, ¿no? Entonces aquí, malakain es dos, a los dos ángeles, ¿ok? Viva Avila en Babilonia, Haruta, Harut, Guamaruta y Marut. Así se llamaban estos dos ángeles, ¿ok? Guamá, pero no, igual, igual Limani, pero no enseñaban, ¿ok? Min ahadin, a nadie, hatta, hasta. Esta palabra se parece mucho en español, ¿no? Hatta, es como, nada más falta que le pongamos una S, hasta, hasta. Y ya, creo que esto es como un arabismo, esta palabra hasta, bueno, no sé, igual y no soy experta, pero pues se parece. Hatta, hasta, Yaqula, hasta que decían, Indama, solamente, Nahnu, nosotros somos, Fitnatun, una prueba, Fala, entonces no, Takfur, no descrean, ¿ok? Fa, Yata'allam, una, pero aprendieron, Minhuma, de ellos dos, Ma, como, Yufarriquna, separar. Aquí tenemos la palabra Yufarriquna, la raíz es fa, ra, of, que significa separar, ¿ok? Em, Creo que ya hemos visto, no sé, la palabra grupo, creo que lo acabamos de ver. Fariq es un grupo, ¿no? Porque cuando hay una división, ¿no? Que separas, entonces hay un grupo por acá, hay otro grupo por allá. Ok, después tenemos Bihi con ella. Aquí está traducido como ella, pero el ja, o sea, solo la ja al final, no dice ja, que es, eh, que es femenino, acá es solamente la hi, acá la letra ja ya está. ¿Por qué? O sea, está masculino, se refiere a sihr, sihr es magia, ¿ok? Pero, o brujería, hechicería, como quieran decir. Em, pero en árabe es masculino. Entonces aquí obviamente vamos a ver para que no se confundan, porque si ya están estudiando árabe o algo así, van a decir, ay, pero ¿por qué está traducido como si fuera, ¿no? Femenino si es masculino. Ok. Por eso, porque obviamente, pues, para que tenga sentido, ¿no? Con la traducción, con ella. Vaina, dijimos que es entre, y si decimos entre sus manos en árabe es como decir con ellos, ¿no? O algo que tiene alguien. Ok, pero aquí no dice ya después manos nomás. Quería recordarles lo que acabamos de ver. Vaina entre Almar y el hombre, Wasaujihi y su esposa. Wama, pero no, hum, ellos. Bidarina, ellos siquiera, ¿ok? Dañadores. Bihi, con ello, o sea, a la magia, ¿ok? Min ahadin, a nadie, illa, excepto, biizni lahi, con el permiso de Allah. Wa yata'allamuna y aprendieron ma lo que yadurruhum los daña, ¿ok? Wala y no yanfa'uhum los beneficia. Walaqad y aquí ciertamente y ya vieron aquí después de este laqad vamos a ver el verbo en pasado. Alimu, alimu es sabían, ¿ok? Laman para quien ashtarahu la comprara, que ellos sabían que para quien comprara. Después dice bidarina. Esta palabra bidarina tiene la raíz bod, ra, y significa dañar, ¿ok? Y después yanfa'uhum, nun, fa, ain, es beneficiar. ¿Ok? Ma, no, lahu sería para él, fil akhirati, en el más allá, min, khalaq, ninguna porción. Wala bi'sa, y ciertamente qué mal, ma lo que, sharau, vendieron, bihi, por ello, anfusahum, a ellos mismos, lau kanu, si hubieran, ya'lamun, sabido, walau, y si, annahum, que ellos, amanu, hubieran creído, wattaqau, y adoptado la taqwa, o temido, pues, a Allah. La masubatun,
Ciertamente, una recompensa, ¿ok? Min indillahi, de con Allah, Jairun, hubiera sido mejor. Lau, si, Kanu, hubieran, ya, lamun, sabido. Ya, ayyuha, oh ustedes, ¿no? Alladina, quienes aman o creyeron. Bueno, eso ya, es que se acabó ahí ya. Eso ya es parte de la Haya 104 ya. Terminamos hasta aquí. Entonces, eso fue todo de las palabras por palabras. Y aquí tengo una tablita, porque a lo mejor puede ser al principio, si están aprendiendo árabe o si estamos apenas comenzando a leer el Corán y entendiendo qué dice, puede ser un poco confuso, ¿no? El plural, porque en árabe no existe. Por ejemplo, en español, pues simplemente agregamos la mayor parte de las veces una S, ¿no? O a veces ES. No sé, a ver, balón, balones. Silla, sillas. Puerta, puertas. Libro, libros, ¿no? La mayor parte de las veces agregamos una S o ES, depende de la palabra o así, nada más. Pero en el caso de el árabe, no hay una, o sea, hay algunas veces que sí vamos a ver cierto patrón, pero normalmente, o sea, la palabra cambia. Por ejemplo, aquí tenemos zalimu, que significa injusto, ¿ok? Zalimuna tiene al final una como waw nun, eso ya lo vuelve plural, ¿no? Muslim, musulmán, muslimun, musulmanes. Eso es, digamos, un plural regular. Pero, por ejemplo, aquí el segundo caso, Nabi es profeta, ¿ok? Y aquí el plural sería anbi, esperen, an, ya ni sé leer, anbiya, anbiya, esta palabra, pues es el plural, y dónde está el waw nun, que o sea, ya cambia, ¿no? Entonces, como que a veces puede confundir un poco. Entonces, profeta, profetas. Luego aquí tenemos la palabra mu'min, ok, este es creyente, ok, mu'minin, creyentes. Eso también es regular, pero por la gramática, o sea, dependiendo de su lugar en la oración, puede ser wow nun o ya nun, ok. Entonces aquí pues tenemos ya nun. Después tenemos aquí bayinah, que es la prueba, ¿no? Clara. Bayinat, el plural, pruebas claras. Ok, después tenemos aquí, no sé por qué está escrito así, pero esa dama no debería estar acá. Es qalb, ¿ok? Qalb es, no sé por qué está dama ahí, no le hagan caso. Qalb es corazón. Kulub, corazones. A ver, díganme dónde está la regla aquí. No hay una regla, o sea, hay que aprenderlo de memoria. ¿Ok? Sadiq es sincero. Sadiqin, aquí ya vieron, aquí sí es más regular porque terminan ya nun. ¿Ok? Yad es mano, Aid es manos. ¿Ok? Pero de hecho a veces cambia lo que está antes o en medio y no lo que está al final, ¿no? Entonces, eso es lo que también puede llegar a confundir un poco porque no cambia nada al final, pero cambia o se agrega algo al principio o en medio, entonces pues hay que practicar. Malak, Malak es ángel y eh, Malaika es el plural. ¿Ok? Rasul, singular de, bueno, el Malak es ángel y Malaika es ángeles. Rasul, mensajero. Rusul, mensajeros. Aya es un signo, un versículo, ¿ok? Ayat es el plural. ¿Ok? Me van a decir dónde está la regla. Bueno, em, no siempre hay una regla, es como te lo memorizas y ya está. Después tenemos aquí ballina, es singular, la prueba clara. Bayinat, sí, plural, ok. Duhur es la, ¿cómo se llama? La espalda. Duhur es espaldas. Shaitan, ok, es singular. Y shayatin, plural. Malak es ángel, ya lo hemos visto, pero acá miren, para el dual, ay Dios, se me fue la acá. Plural sería malakain,
que también se puede llegar a confundir un poco con la ya nun de algunos plurales como muslim, muslimin, zalimin, ¿ok? Pero también esta ya nun puede indicar dual. Entonces depende, ¿no? Depende del contexto de la frase. Y nafs, habíamos dicho, creo, si no estoy mal, significa alma, ¿no? Persona. Y el plural es anfus, sería el plural, ¿no? Ok, ahora terminamos ya de estudiar, ¿no? Un poquito del árabe, palabra por palabra. Ahora vamos a estudiar ya así bien, bueno, en el contexto, ¿no? La explicación, ¿no? Que es a tafsir. Ok, aquí en el versículo número 92, ¿ok? Allah subhanahu wa ta'ala dice, ¿no? Y ciertamente, pues, lo voy a leer con la traducción que está aquí de Isa García, que es la que yo pongo siempre. Obviamente, esta traducción no va, pues, obviamente, a ser igual a la traducción que tenemos en palabra por palabra, ¿verdad? Porque, pues, es más, pues, está más, no está tan literal, ¿no? Entonces dice, se les presentó Moisés con milagros evidentes, pero adoraron al becerro de oro, obrando injustamente. Mi profesora me dijo, cuando ella estaba explicando este versículo, que de hecho la palabra adorar, ya vimos que es, bueno, la raíz es Ain Ba Dal, ¿no? De ahí viene la palabra ibada, ¿no? O cuando en la sura Al-Fatiha, por ejemplo, decimos Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu, solo a ti te adoramos, ¿no? Porque esta palabra ain, ¿no? Ain ba dal es adorar. Pero aquí, de hecho, bueno, está traducido como adorar, pero el verbo que está usado aquí en árabe es attahattum, tomaron, porque, y la profesora dijo, ni siquiera Allah se atreve a decir, no, ni menciona, ¿no? Que adoraron, porque es como, eso no es la verdadera adoración, o sea, dice, lo han tomado al becerro como Dios, pero ni siquiera dice algo así, ¿no? Imagínate, bueno, la profesora hizo esa observación, a mí me pareció interesante porque sí, o sea, ellos tomaron el lugar de Dios, ¿no? Pero igual la traducción la van a encontrar como, pero adoraron al becerro, ¿sí? Obrando injustamente. Y bueno, prácticamente eso es lo que hicieron, ¿no? Porque tomaron a ese becerro como un Dios. Ok, entonces aquí Allah se está dirigiendo a los hijos de Israel. De hecho, la sura de la vaca trata mucho de varias cosas que pasaron con los hijos de Israel. Aquí Allah se dirige a ellos y de nuevo les menciona, ¿no? O sea, cómo es posible, ¿no? Que no hayan aceptado, que cómo desobedecen, cómo niegan a su profeta, ¿no? Y estas personas, o sea, los hijos de Israel negaron al profeta Musa, ¿sí? Lo desobedecieron. O sea, los hijos de Israel, ¿sí? Cometieron errores en el pasado, pero aún así Allah los perdonó, ¿sí? Allah los perdonó y continuó enviando profetas de su linaje. O sea, envió a Moisés y envió después de eso a muchos otros profetas. Envió a Jesús, por ejemplo, paz y bendiciones sean con todos ellos. ¿Ok? Y ahora, sí, Allah decidió enviar a un profeta, pero ya no de ellos, ya no de su pueblo, sino a quién, al profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con él. Entonces, para darles un poquito más de contexto también, porque habíamos mencionado, ¿no? Que en esta sura, la sura de la vaca, fue revelada en Medina, ¿ok? Porque ahí, y bueno, ahí había judíos, sí, ellos habían ido porque en su escritura ellos tenían ahí profetizado que iba a llegar ese profeta que estaban esperando. Ellos ya sabían que iba a llegar ahí, ¿no? Entonces, bueno, migraron y ahí estaban, en Medina. Entonces, Allah hace como un recordatorio, ¿no? A los hijos de Israel en la sura de la vaca. ¿Ok? Entonces, y decidió mandar a un profeta, pero ya no del linaje de los hijos de Israel, sino a un profeta árabe, ¿no? Y la descripción que ellos tenían en su escritura, ¿sí? Del profeta Muhammad
se ajustaba perfectamente a lo que tenían, pero ¿por qué no lo aceptan? ¿Ok? Aquí en este versículo Allah les dice, ¿no? Que aún viendo los milagros cuando estaban en Egipto, aún así estaban en estado de desobediencia. Es lo que esto es el mensaje principal de este versículo. Moisés les presentó milagros, pero ellos ¿qué hicieron? Tomaron al becerro, ¿sí? Y estaban en ese estado de desobediencia. ¿Ok? ¿Cómo es posible que hayan tomado el becerro? ¿Ok? Ibn Zair menciona que estos milagros mencionados aquí se refiere al bastón, ¿no? Y la mano, cuando el profeta Moisés puso el bastón y se convirtió en una serpiente. También cuando metió la mano en su, no sé si era una túnica, creo, y después al sacarla salió blanca, pero eso todavía no lo vemos en este capítulo, pero está mencionado en otra parte en el Corán. ¿Ok? También Dios envió las calamidades, ¿no? A Egipto para que así se arrepintieran y se sometieran a su Señor. ¿Ok? Aquí, cuando se menciona Bilbainat, ¿qué milagros fueron estos? Aquí los signos claros se refieren a, pues, muchas cosas, muchos eventos que ellos presenciaron, ¿no? Eh, como les acabo de mencionar, Ibn Zair, él dice que se refiere al bastón y la mano, pero también podemos tomar en cuenta, ¿ok? Otros milagros, otros signos claros como la inundación, las langostas, los piojos, las ranas, la sangre, el bastón, la mano, todo esto. Los milagros de Musa también incluyen dividir el mar, sí, dar sombra a los judíos con nubes, el maná y las codornices, la piedra de la que brota el agua. Esos milagros también ya los hemos visto en los versículos anteriores, ¿ok? Pero, ¿no? Además de, o sea, a pesar, ¿sí? De todas estas calamidades, todo esto, para que se arrepintieran y se sometieran a su Señor, no lo hacían, ¿ok? Y cuando la calamidad llegaba, iban con Moisés y le pedían a Musa que suplicara a Dios que le ayudara. Y no solo los egipcios hacían esto, o sea, no solamente la gente del faraón hacía esto, sino también los hijos de Israel. O sea, Moisés fue enviado con el faraón, fue enviado obviamente a los hijos de Israel para liberarlos y todo esto, pero, y fue enviado obviamente con el faraón para que pidiera, ¿no? Su liberación. Pero, o sea, tanto la gente del faraón, el faraón mismo, la gente del faraón y también los mismos hijos de Israel, ellos al ver estas cosas simplemente no, o sea, no se arrepentían, no se sometían, ¿no? Aceptaban, ¿no? Entonces lo que hacían era pedirle a Moisés, no, libera, o sea, pídele a tu Señor que nos libere del castigo y ya. Entonces ya después, miren, en el versículo 93 Allah subhanahu wa ta'ala dice, lo voy a leer nada más en español, porque están un poco largos estos versículos, dice, y recuerden cuando celebré con ustedes el pacto y levanté el monte encima suyo y dije, aférrense con fuerza a lo que les he dado y obedezcan. Dijeron, oímos, pero desobedecemos. Y como castigo por haber negado la verdad, sus corazones quedaron embebidos de amor por el becerro de oro. Diles, oh Muhammad, qué pésimo es lo que su fe les ordena hacer si en verdad fueran creyentes. Aquí, miren, esto, em, aquí tenemos varias cosas, ¿no? Aquí Allah les recuerda a los hijos de Israel cómo es que el monte de Tur, ¿sí? Fue elevado por encima suyo porque ellos desobedecieron, ¿no? Y solamente así, elevando ese monte encima de ellos, fue que prometieron ya obedecer. O sea, ellos desde incluso antes de que fueran liberados del faraón, estaban en un estado de desobediencia. ¿Por qué? Bueno, porque ellos abandonaron la religión, también tenían como estaban esclavizados, ¿no? También hay que tomarlo en cuenta. Estaban esclavizados al faraón y a su gente. Y no solamente físicamente, ya lo habíamos comentado también, mentalmente, culturalmente, ¿no? De cierta forma también estaban ellos esclavizados. Entonces, pues, digamos, sus corazones también estaban, pues, tenían shirk, ¿saben? Tenían shirk. Entonces,
ellos estaban en este constante estado de desobediencia, o sea, todavía a pesar de ver todos estos milagros, ¿no? Y que cruzaron el mar y todo, y cuando el profeta Moisés se fue para ir a conseguir, pues, la Torá, ¿no? Ellos, ¿qué hicieron? Tomaron el becerro. Entonces, eh, su fe les ordenó adorar a una criatura en vez del creador, ¿no? Y si fueran realmente creyentes, no hubieran hecho eso, nada, ni hubieran repetido repetidamente, o sea, desobedecían una y otra vez. Y entonces, bueno, aquí Allah les dice, bueno, hicimos una promesa, ¿sí? Hay una promesa de parte suya y varios eventos, ¿cómo decirles? O sea, ya después que Allah subhanahu wa ta'ala levantó el monte por encima suyo, porque fue literal que les puso la montaña encima de ellos, obviamente es como, imagínense como cuando un padre, ¿no? Digo, no es que sea algo bueno, pero cuando alguien te va a golpear o cuando alguien te va a hacer o sea, que te, no sé, te va a golpear algo o te va a caer algo en la tú, ya, está bien, ok, ahora sí vamos a obedecer. Entonces, solamente así fue que aceptaron, ¿no? Entonces ya después de varios eventos, varias cosas que pasaron, ellos aceptaron, hicieron esa promesa, todo. Entonces, a pesar de eso, bueno, sí dijeron oímos, ¿no? Pero desobedecemos. Y aquí lo que podemos tomar de este versículo, ok, es que también puede pasarnos a algo parecido a nosotros. Ay, nos queda solamente un minuto. Va a tener que mandar otra vez el enlace. Va a ser el mismo, ¿ok? Va a ser el mismo enlace por si se cierra la sesión. Bueno, ya se conectan otra vez en la misma liga, ¿ok? Nosotros también podemos tomar esto para nuestra reflexión, ¿ok? Porque hay varios eventos como la montaña, ¿no? Sobre los hijos de Israel. Por ejemplo, hace poco toda la humanidad pasó por una pandemia, ¿no? Y en lugar de quejarnos, ¿no? De llorar, refunfuñar, lo que debimos de haber hecho es habernos postrado, habernos arrepentido sinceramente. Y porque en esos momentos de dificultad debemos de recordar